Can Yaman ha explotado, y créanme, no tiene nada que ver con The Method de Mir. Ojo. Les voy a contar el verdadero salseo que está rodeando al actor turco y que lo tiene que echar humo. Hace unos días, Can Yaman aparecía en la alfombra roja de Venecia, luciendo espectacular como siempre. Pero lo que captó la atención no fue su traje ni su sonrisa de galán, sino su actitud. Estaba visiblemente molesto, casi furioso, y no con los flashes, no. Era algo más. Se le veía tenso, respondiendo de forma muy tajante a los periodistas. Algo pasaba, y era gordo. Hasta ahora todos pensábamos que cualquier drama en la vida de Can estaba ligado a The Method de Mir. ¡Claro! Son la pareja más comentada, la que dio tanto juego y la que sigue generando millones de clics cuando se les menciona juntos. Pero esta vez, la cosa es diferente. La bomba que les voy a soltar es sobre su carrera, sobre unos proyectos que se están cayendo a pedazos. Resulta que Can tenía firmado un contrato jugoso para protagonizar una serie internacional, una producción que prometía ser un bombazo. Se hablaba de mucho dinero, de escenarios de ensueño, de reconquistar el mercado global después de su paso por Italia. Pues bien, este proyecto, el que iba a ser su gran regreso a las series de renombre internacional, se está desmoronando. Y según me cuentan fuentes muy cercanas, la culpa no es suya, o al menos, no directamente. Parece ser que hay problemas de financiación, de logística, de desorganización brutal por parte de la productora. Cosas que pasan, sí, pero cuando tienes a un actor de la talla y el caché de Can Yaman esperando, esto se convierte en un auténtico desastre. Él se había comprometido, había puesto su ilusión y su tiempo, y ahora se ve con un proyecto en el aire, sin fechas, sin garantías. Y eso para un actor que vive de sus contratos, es un auténtico disgusto. Para ser honestos, a mí me da la impresión de que Can está harto de que se le vea como el mismo personaje que en sus dramas románticos. Él quiere hacer algo más, demostrar que tiene tablas para otros géneros, para producciones de alto nivel. Y esta oportunidad que se le escapa, que se está cayendo por incompetencia de otros, le debe estar sacando de quicio. No es la primera vez que le pasa algo parecido, de hecho hay rumores de que ha tenido varios roces con productores por la forma en que se gestionan algunos de sus proyectos. Lo que yo creo que está pasando es que Can se está dando cuenta de que el mundo de la producción televisiva, sobre todo a nivel internacional, puede ser un campo de minas. Y él, que viene de un sistema un poco más organizado en Turquía, se está encontrando con caras que no le gustan nada. No le gusta que le prometan el oro y el moro y luego se quede todo en agua de borrajas. Y esta vez, la frustración se le notó en la cara a kilómetros. Muchos dicen que Can es un actor un poco complicado, que tiene mucho ego. Pero yo sospecho que lo que tiene es una visión clara de su carrera y no está dispuesto a que otros, por su mala gestión, le hagan tropezar. Está cansado de los retrasos, de las promesas vacías, de ver cómo proyectos que podrían ser espectaculares se quedan a medias por culpa de gente que no sabe hacer su trabajo. Por eso lo vimos tan enfadado, porque la situación era insostenible y él quería poner las cartas sobre la mesa. No digo que no le afecte la presión mediática, por supuesto que sí. Pero esto que ha pasado en Venecia, su enfado, su actitud distante, va más allá de una mala noche o de una foto desafortunada. Es la rabia contenida de alguien que ve cómo su trabajo, su esfuerzo, se ve amenazado por la incompetencia de terceros. Y él, que tanto se cuida la imagen y la carrera, no puede permitírselo. Lo que sí es seguro es que esta situación le va a hacer reflexionar mucho sobre sus próximos pasos. Quizás empiece a ser más selectivo con las productoras con las que trabaja, a mirar más allá del guión y a investigar quién está detrás de las cámaras. Al fin y al cabo, su futuro como actor depende de que esos proyectos se materialicen y se hagan bien. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Can Yaman está siendo demasiado exigente o tienen razón en estar harto de la mala organización en la industria?